¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Y la palabra que hoy vamos a compartir tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con todo el movimiento espiritual que se produce a lo largo de nuestra vida cristiana. Ciertamente nosotros vivimos en este cuerpo de carne y hueso, andamos, ¿cierto?, en el cuerpo. Y las necesidades del cuerpo, las necesidades de la vida terrenal, nos sacan muchas veces de lo que está sucediendo espiritualmente. Nos sacan acerca de cómo o qué está pasando en lo espiritual. Y a veces ignoramos nosotros que espiritualmente están sucediendo cosas. El diablo tiene una forma muy sutil de actuar contra nosotros. Y a veces no viene de frente para atacarnos. A veces él ocupa otras estrategias, a veces ocupa él otras astucias para poder derribarnos. Entra sutilmente, entra en silencio a nuestra vida, sin saber que él está entrando a nosotros y nos está derribando. Él nos está carcomiendo poco a poco. El diablo tiene una forma de actuar. Y hoy con esta palabra, con esta serie de mensajes que vamos a compartir acá, vamos a poder de algún modo evidenciar cuáles son las estrategias malignas, cuáles son las estrategias diabólicas que el diablo emplea para poder derribarnos espiritualmente. A veces no nos damos cuenta y el enemigo ya ha tomado terreno en nuestra vida. Él ya ha avanzado más de lo que nosotros hemos avanzado en su terreno. Quiero compartirte un versículo bíblico que menciona justamente esto mismo. El apóstol Pablo les habla a los corintios habla acerca del perdón, de que él como padre de ellos, como apóstol, como padre espiritual de los corintios, él les enseña el perdón a los corintios. Y a partir de eso dice que él perdonó a cualquier persona o los perdona a todos, porque él no ignora las maquinaciones del diablo. Quiero leerte específicamente el pasaje bíblico para poder introducir al mensaje que quiero compartir hoy día. Dice acá 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo sabía que el diablo actuaba y que él actúa en base a maquinaciones, en base a estrategias, a procederes. Dice que debemos perdonar a todos, o él perdonó a todos en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros o sobre nosotros. Para poder nosotros avanzar en la vida espiritual y tomar terreno en la vida espiritual, Pablo aconseja perdonar a todos, andar en una vida de perdón. Porque si perdonamos, nosotros tomamos ventaja sobre el enemigo. Del modo que si no perdonamos, que si guardamos rencor, el diablo toma ocasión y toma ventaja de nuestra vida espiritual. Y no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque en base al rencor, a la falta de perdón, él empieza a actuar en la vida espiritual. Qué importante es andar como hijos de luz. Qué importante es andar en el perdón. Porque cuando no andamos en el perdón, dice el apóstol, Satanás toma ventaja. Quiero decirte que el Satanás es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. El diablo no es un aliado. El diablo solamente quiere lo malo para nosotros. Y cuando el diablo ve que no estamos actuando bien, en este caso acerca de la falta de perdón, él toma ventaja en nuestra vida espiritual. El diablo ve cuando tú no estás actuando correctamente, cuando tú no andas perdonando, cuando tú no te sometes a la autoridad, cuando tú andas en rebeldía o en desobediencia o en el pecado que sea o en un mal proceder cualquiera sea. Él toma ventaja en la vida de nosotros y empieza a destruirnos poco a poco. Y esas son las maquinaciones del diablo. Yo quiero hoy día abrir tus ojos con esta palabra, para que tú puedas darte cuenta que a veces el diablo está tomando terreno en nuestra familia, que a veces está tomando terreno en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. A veces el diablo genera situaciones y Dios permite cosas para que tú y yo estemos apercibidos de lo que Él está queriendo hacer en nosotros.
Primeramente, el diablo quiere actuar en nosotros primeramente, luego en nuestra familia, luego en la iglesia y así seguir avanzando, avanzando y avanzando. Quiero decirte que no debemos ignorar que Él está actuando. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al que siempre va a ganar, pero el diablo también presenta sus estrategias. Es como jugar ajedrez. Puede que tú estés jugando de un lado de la tabla, pero tu contrincante también tiene una estrategia y también quiere derribarte. Con Dios siempre vamos a ganar. Pero quiero decirte que Dios también te ha puesto a ti para que tú estés apercibido frente a las maquinaciones del enemigo. Dios permite a veces situaciones, Dios permite que a veces el diablo se acerque a tu vida para que tú empieces a desarrollar tus sentidos espirituales, para que tú tengas discernimiento espiritual, para que nadie te meta el dedo en la boca, para que nadie te engañe. Por ejemplo, aquí, la primera maquinación que yo he nombrado, o la primera estrategia que he nombrado acerca que el diablo emplea, es cuando no andamos en perdón o cuando andamos en rencores. Ahí el diablo toma ocasión en nuestra vida. Pero recordando ahora unos videos anteriores o unos mensajes anteriores, recordamos allá acerca de lo que sucedió en el huerto. El diablo también ocupó una estrategia. Y la estrategia que él ocupó para engañar a Adán y Eva fue la mentira. La mentira es una gran estrategia que él emplea para distraernos, para engañarnos y para derribarnos. Adán y Eva fueron engañados, incurrieron en transgresión y en pecado porque fueron engañados y no estaban apercibidos espiritualmente. La Escritura habla, el libro de los Hebreos, que cuando nosotros estamos consumiendo la palabra de Dios y estamos tomando de la palabra de Dios, nuestros sentidos espirituales se empiezan a ejercitar. Cuando estamos bebiendo y comiendo y alimentándonos de la palabra, nuestros sentidos espirituales se empiezan a activar. Estamos ejercitados para la piedad, estamos ejercitados espiritualmente. Yo hoy día quiero abrir tus ojos a esta palabra, quiero abrir tus ojos a las estrategias espirituales. A veces andamos en la carne, a veces vivimos una vida muy cotidiana, una vida muy natural, una vida muy terrenal y no sabemos que espiritualmente están sucediendo cosas. Y no nos damos cuenta. Debemos tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Debemos tener discernimiento. Cuando tú vas madurando la vida espiritual, cuando vas alimentándote de la palabra va generando en ti discernimiento espiritual y puedes estar pendiente de las maquinaciones del diablo. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. No le den ventaja al diablo, no le den cabida al diablo. Debemos mantener a raya al enemigo. ¿Y cómo lo mantenemos a raya? Manteniendo nuestros sentidos espirituales apercibidos, estando atentos a lo que está sucediendo espiritualmente. No debemos andar dormidos, sino que debemos andar despiertos, debemos andar apercibidos, debemos andar avisados. La estrategia que yo quiero hoy, este día, compartirte, va dirigida netamente a los jóvenes. Ciertamente esta palabra muchos la pueden escuchar, pero quiero decirte algo muy importante, sobre todo a los jóvenes. Porque el diablo tiene una estrategia espiritual contra nosotros que va dirigida a los jóvenes. ¿Sabes cuál es esa maquinación? ¿Sabes cuál es la estrategia del enemigo contra los jóvenes? Es que él empieza a hablar y empieza a hablarle al oído, a decirle, no necesitas a los mayores. No necesitas a tus padres, no necesitas a tus pastores, no necesitas a nadie sobre ti porque tú sabes lo que tú tienes que hacer. El diablo viene con esa estrategia a la vida espiritual de los jóvenes para decirle que no necesita tomar consejos de otro, porque él se lo sabe, porque él ya sabe lo que tiene que hacer. El diablo, cuando logra convencer a un joven de que no necesita a sus padres, de que no necesita a alguien, que no necesita el consejo de otro, ese joven va directo a la perdición. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico acerca de esto es acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo era el hijo menor de la casa. Y ese hijo pródigo tomó sus propias acciones y determinó cosas sin consultar ni a su hermano ni a su padre lo que él iba a hacer. Simplemente él actuó impulsivamente como un joven, sin tomar el consejo de otro.
Qué importante. Tú, joven, cuando tú no estás tomando el consejo de alguien mayor, el diablo está tomando ocasión contra ti y el diablo va a tomar ventaja sobre tu vida. Tal vez ahora tú no lo sabes, pero lo vas a saber después que pasen algunos años y vas a ver cómo él va a tomar ocasión contra tu vida espiritual. Porque el joven se cree que sabe, pero no sabe. El joven cree que entiende, pero aún no entiende. ¿Cuándo entendió el hijo pródigo? Cuando el diablo vino y lo hizo comer con los cerdos. Cuando malgastó y pecó con rameras y viviendo perdidamente. Después de eso, él entendió que nunca debió apartarse de su casa, de su hermano, ni de su padre. ¿Por qué no tomó consejo el hijo pródigo acerca de lo que él quería hacer? ¿No fue él mismo quien tomó su iniciativa personal? Todo joven o toda persona que no toma consejo de otro, de una autoridad, esa persona va directamente a la destrucción de su vida. Nunca un joven va a actuar correctamente si no toma consejo de otro. En la Escritura tenemos reiterados casos acerca de esto. En la Escritura tenemos un caso muy impactante acerca de esto mismo. Tenemos el caso de Roboam. ¿Has escuchado hablar de Roboam? Roboam era el hijo o era uno de los hijos del rey Salomón. Y este joven que heredó el trono de su padre tomó consejo de otras personas. Él era un joven que asumió el reino. Pero ¿qué pasó con Roboam? Roboam fue a tomar consejo, pero no tomó consejo de los ancianos del pueblo. No tomó consejo de la gente ya experimentada, no tomó consejo de sus autoridades, no tomó consejo de personas que ya conocían cómo se actuaba en el reino, no tomó consejo de los ancianos, sino que tomó consejo de los jóvenes. Y este Roboam, al escuchar a sus amigos, al escuchar a la gente de su misma edad, al ver a la gente de su misma poca experiencia, al recibir consejos de gente que no sabía, Roboam fue a la perdición. Y el reino de Israel se dividió luego después por malas decisiones, por tomar malos consejos. Jeroboam por un lado, su hermano, y Roboam por el otro. Y el reino de Israel, en la nación de Israel, se dividió en dos partes por tomar malos consejos, por creer que lo sabía, por creer que podía. Los jóvenes a veces pensamos así. Creemos que ya lo tenemos. Creemos que ya sabemos. Que no necesitamos que nadie nos diga nada. Y a veces eso sucede también espiritualmente. En nuestras congregaciones. ¿No es así también lo que ocurre en la congregación? De gente que cree que sabe. De gente que ya no necesita escuchar de nadie. Que yo ya lo sé. Que yo ya lo sé. No tienen por qué decirme aquí o allá. No tienen por qué darme las instrucciones de aquí o de acá. Porque yo ya lo sé. Esa es una actitud que el diablo quiere provocar en nuestros jóvenes, provocar en algunas personas espiritualmente, para así no tomar consejo de otro. Te pregunto hoy, ¿tú eres una persona que toma consejo de otro? ¿Tomas tu consejo de alguien que sabe? ¿Tomas tu consejo de alguien experimentado? ¿Tomas tu consejo de gente que ya ha vivido, que ya ha pasado por la misma situación? Mi deber como joven en este minuto es siempre estar preguntando a las personas que ya han recorrido un camino. Es reconocer y tomar consejo y escuchar a la gente que ya lo sabe, a la gente que ya pasó por eso. No de autoconvencerme y autovalidarme a mí mismo de que no necesito a nadie, que yo ya soy suficiente para tomar mis propias decisiones. Ya tengo edad. Quiero decirte que espiritualmente nosotros siempre debemos estar tomando consejo de otro. De gente que ya vivió, de gente que ya tiene experiencia. Tomar consejo de los ancianos. Tanto los ancianos como espiritualmente, como también a los ancianos de edad. Porque tienen toda la experiencia.
Esa es una estrategia del maligno. Querer hablar a la gente inmadura para decirle que ellos no son necesarios, que no es necesario escuchar consejo, que no es necesario escuchar las instrucciones, que no es necesario escuchar el mandamiento de otro. Dice el rey Salomón en los Proverbios, dice que le habla a su hijo y le dice: hijo, no deseches el mandamiento, no deseches el consejo, no deseches las instrucciones, no menosprecies la dirección de tu madre, no menosprecies las instrucciones de tu padre. ¿Por qué le dice eso? Porque la gente de autoridad sabe lo que está hablando, porque ya lo pasó, porque ya lideró, porque ya administró, porque ya ha estado encima de personas, porque ya lo ha vivido, porque ya ha administrado, porque ya lo vivió, porque ya lo pasó. Pregunto, una mujer que es mamá joven, ¿va a preguntarle a alguna mujer mayor cómo debe ser, cómo debe comportarse una mamá? Que tuvo 3, 4 hijos, no sabrá esa mujer cómo se deben criar los hijos. Tú, si eres una esposa joven, ve a preguntarle a alguna esposa que lleve años casada en matrimonio, ve a preguntar cómo se debe amar a su marido. Tú, esposo joven, ve a preguntarle a algún varón que lleve años de matrimonio, ve a preguntarle cómo se debe ser un buen esposo. Porque nadie nos enseña. Vuelvo otra vez y te pregunto, ¿tú eres una persona que toma consejo? ¿Sabes escuchar a los pastores? Pastor, quiero conversar con usted. Pastora, puedo conversar con usted. Ve a los ancianos del pueblo. No seamos como Roboam. Escucha a mis amigos, escucha a los jóvenes. Los jóvenes no tienen experiencia. Pero ¿quiénes tienen las experiencias? Sino los ancianos, sino la gente que ya ha vivido, que ya ha pasado por eso. Si tú eres un líder que recién está comenzando, ve a preguntarle a un líder que ya tenga experiencia y pregunta cómo se debe liderar. Ve a preguntar. Si tú eres un esposo joven, una esposa joven, ve a preguntarle a gente que ya ha pasado por eso, gente que ya ha vivido en matrimonio muchos años. Si tú eres una mamá primeriza o un papá primerizo, ve a preguntar y ve a tomar consejo de gente que ya ha vivido, haya pasado por eso. Tomamos consejo de otro. Vamos a los mayores a preguntar cómo se debe hacer. O nos atribuimos que ya lo sabemos, que yo tengo inteligencia, que yo tengo sabiduría y que tengo aquí y que tengo allá y yo ya lo sé, que nadie me diga nada. No es así, amado hermano. En el reino de Dios reconocemos a nuestros mayores. Quiero decirte que en el reino de Dios existen los hermanos mayores y existen los hermanos menores. Un hermano que nació de nuevo hace 15 años no es lo mismo un hermano que nació de nuevo hace una semana. No es lo mismo. Porque ya ha crecido, porque ya ha pasado tiempo. ¿Sabes tú preguntar a los demás? ¿Sabes tú reconocer a tus hermanos mayores? ¿Sabes tú hacerlo? ¿Sabes cómo debes preguntar? ¿Sabes cómo debes acercarte? ¿Sabes que tienes que hacerlo? Cuando Sansón tomó una mujer para que sea su esposa, y esta mujer no era del pueblo de Israel, era de otra nación, era de otro pueblo, era una filistea. Y los padres de Sansón le dicen: no hay mujer entre las hebreas. ¿Por qué fuiste a tomar mujer a otro pueblo, a otra nación? ¿Por qué? ¿Por qué Sansón no tomó consejo de sus padres y le dijo? Y fue a decirles: ¿qué mujer debo tomar yo? ¿Dónde está la mujer del propósito? ¿Dónde está? Los jóvenes tienden a despreocuparse. Los jóvenes tienden a creer que ya lo saben, tienden a pensar que no necesitan escuchar a nadie, sino que ese es un espíritu de altanería y de rebeldía, de soberbia. ¿Eres tú una persona así? ¿He sido yo alguna vez una persona así? Seguramente. Hace algunos años también lo fui.
Pero quiero decirte hoy, por la experiencia que Dios me ha dado, quiero decirte que tomar consejo es saludable para la vida espiritual. Porque cuando tomamos el consejo, mantenemos a raya al enemigo. No le damos cabida, no toma ventaja en nosotros. Porque cuando no andamos bajo autoridad, porque cuando no andamos bajo instrucción, cuando no andamos bajo consejo, el diablo empieza a tomar ventaja en nuestra vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Acá en el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando tú no has tomado consejo, el diablo dice, este no tomó consejo de nadie, voy y empiezo a hacer estrago en su vida. Porque no sabe lo que tiene que hacer, porque el diablo viene a presentar diferentes situaciones y tú no sabes qué coger porque no tomaste consejo. Toma el consejo, tomemos el consejo de la palabra de Dios. Yo hoy día quiero exponer y abrir tus ojos y decirte a ti, joven, a ti, persona que tú naciste nuevo, tú que eres un neófito, tú que eres un nuevo nacido en el reino de Dios, quiero decirte que una de las estrategias fundamentales para la vida espiritual es aprender a tomar consejo de otro. Toma consejo, hermano. Toma consejo, hermana. Yo te pongo en sobreaviso porque es importante tomar consejo de otro. Porque a lo largo de tu vida espiritual, cuando tú no tomes consejo, vas a cometer grandes errores en tu vida espiritual. Vas a cometer errores, vas a actuar mal y vas a lamentarlo en el futuro. Es mejor escuchar hoy que lamentar mañana. Lo repito, es mejor escuchar hoy que lamentar mañana. Por mucho tiempo creí yo que no necesitaba consejo de nadie, pero hoy quiero decirte, hoy en este día, quiero decirte que me hubiera gustado haber escuchado el consejo de otro. Me hubiera gustado haber escuchado y haber dicho sí, lo que él me dijo, lo que ella me dijo, debía haberlo tomado, pero no escuché. Me autoconvencí y creí que yo ya sabía lo que estaba haciendo, cuando en el fondo no tenía idea. Y uno tiende a pagar las consecuencias de no haber escuchado, por creer que ya lo sabíamos, cuando en el fondo no teníamos idea qué estábamos haciendo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has querido tú volver el tiempo atrás y decir, ¿por qué no escuché a tal persona? ¿Por qué no pregunté de lo que debía hacer? A veces nosotros vamos y actuamos impulsivamente, sin saber que estamos cometiendo grandes errores. Cuando tu mamá o tu papá te digan, esa persona no es para ti, escúchalos. Cuando te digan, esa persona no te conviene, escúchalo. Porque lo sabe, porque se da cuenta, porque ya pasó por eso una que otra vez. Cuando tu pastor te diga, no hagas esto o haz esto otro, no hagas aquí, no hagas allá, escúchalo. Porque ya pasó por eso. Porque ya pasó. Porque ya lo vivió. Porque ella supo que lo que sucede allí en ese camino, que ya tomó en el pasado esa misma decisión y no le fue bien. Escucha a la gente que ya pasó cuando ya vienen de vuelta por el camino. El joven tiene toda la fuerza para ir a actuar, pero el anciano tiene la experiencia. ¿Cómo me gustaría volver el tiempo atrás y volver y corregir cosas en mi vida? Pero no puedo. Lo que puedo hacer hoy es escuchar el consejo que me va a servir para mañana. Es escuchar el consejo que te va a servir para mañana. Porque cuando estamos escuchando el consejo, el diablo no puede presentar estrategias contra nosotros. No tiene nada que hacer contra nosotros, no puede tomar ventaja. Aunque emplee maquinaciones como esa de querer promover la impulsividad en un joven, en un inexperto, para que tome decisiones. Pero cuando ese joven tomó el consejo, el diablo no puede hacer nada, queda inactivo. No tiene estrategias, va a tener que ocupar otra maquinación. Yo hoy día quiero ponerte en sobreaviso con esta palabra. Qué importante es escuchar la palabra de Dios en el tiempo preciso. Hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Tal vez tú estás viviendo tiempo de paz. Quiero decirte que el día de mañana el diablo va a presentar sus maquinaciones. Y hoy yo te pongo en sobreaviso y te digo, toma consejo. Toma consejo de la palabra de Dios. Hay algo asombroso en la Escritura que menciona en los Evangelios. Que Jesús creció en una familia. Él creció en una familia. Jesús no anduvo solo por el mundo, no. Estuvo 30 años bajo la autoridad de José y de María.
Estuvo sujeto a ellos, dice la palabra. Que Jesús se sujetó a ellos. ¿Y por qué dice eso la palabra? ¿Acaso Jesús no era el Hijo de Dios, el que no necesitaba a nadie? Claro que sí. Pero el Señor nos vino a dejar el modelo perfecto para la vida. ¿Y cuál es el modelo perfecto para la vida? Que asimismo como Jesús se sujetó a María y a José, tú y yo también debemos sujetarnos a nuestras autoridades y tomar el consejo y sujetarnos. Porque el sujetarnos no solamente tiene que ver con el respetarlos, sino con escucharlos, sino con el obedecerlos, sino con tener el mismo corazón, sino de considerar las palabras que nos dicen. De eso es sujeción. Sujeción no es solamente obedecer a una instrucción, sino obedecerla con el corazón. Es sujeción, pero también sumisión. Es también mi actitud del corazón. Eso fue lo que hizo Salomón cuando no tenía experiencia en el reino. Le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar al pueblo. Dice que Salomón no tenía idea de lo que tenía que hacer, pero oró a Dios para que Él le diera la sabiduría. ¿Oró a quién? A Dios. ¿Y quién es Dios sino el anciano de días? Así dice la Escritura, que Dios es el anciano de días. Cuando la Escritura dice que Dios es el anciano de días, está hablando de que Él tiene toda la sabiduría y experiencia de todas las cosas. Y Salomón, el joven Salomón, fue a hablar con el anciano de días para que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Ni siquiera sabiduría para él, sino sabiduría para gobernar a su pueblo, para dirigir a su pueblo hacia el propósito de Dios. Y cuando Dios escuchó la oración de este Salomón, Dios le dio sabiduría y le dio otras cosas más. Qué lindo es cuando aprendemos a escuchar a los ancianos. Qué lindo es cuando nosotros aprendemos a reconocer a los demás. Cuando aprendemos, cuando decimos, sí, ¿qué me tienes tú que decir? Yo soy un pastor joven. Y quiero decirte que esta palabra es primero para mí. Soy yo el primero que debo prestar oído a los pastores, a los líderes, a los obispos que ya me llevan algunos años. Es mi deber saberlo. Es mi deber hacerlo. Es mi deber preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago allá? Es mi deber. Y es tu deber siempre el estar considerando a personas mayores espirituales. Reconoce a tus mayores espirituales. Yo reconozco a mis mayores espirituales. Tú debes hacerlo porque así es en el reino de Dios. En el reino de Dios no andamos a lo loco. En el reino de Dios no andamos errantes como Caín. No andamos como Roboam. Andamos como Cristo. Cristo se sujetó por 30 años a María y a José, pero 33 años se sujetó al Padre. ¿Y quién era el Padre sino la autoridad de Jesús? Y Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. El Señor no hablaba su palabra, hablaba las palabras del Padre. Lo que oí de mi Padre, eso yo hablo. Lo que vi de mi Padre, eso yo les hago. No hago otra cosa sino lo que el Padre me dice. Juan capítulo 17 dice que la obra que el Señor hizo no era suya, sino que la obra que Él hizo fue que el Padre se la dio. ¿Sabes tú tomar consejos? Estoy seguro que Timoteo tomaba consejo de su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Así funciona en el reino de Dios. Están las 2 cartas a Timoteo, léelas. Y son solamente consejos e instrucciones para un pastor joven llamado Timoteo. Qué lindo es el reino de Dios cuando aprendemos a escuchar a los ancianos, cuando aprendemos a escuchar a nuestros hermanos mayores, porque así el diablo no va a tener cabida en nosotros, no va a tener cómo actuar contra nosotros. Aprendamos a escuchar el consejo, no andemos en la vanidad de nuestra mente, no andemos en altanería ni en soberbias que desechamos el consejo. Quiero leerte una serie de proverbios que mencionan justamente acerca de tomar el consejo. Tú, hermano, que estás liderando, que estás comenzando, tú que eres un joven que no sabes cómo es la vida, te comparto esta palabra de Dios y mira esta serie de versículos que están en el libro de Proverbios. Mira lo que dice. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El consejo es tu vida.
Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Mira lo que dice. Atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Cuando tú tomas el consejo en ti se empieza a generar sabiduría. Sabiduría es tomar el consejo. Necedad es desechar el consejo. Sigamos aquí. Proverbios 12:15, mira lo que dice. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mira lo que dice la escritura, lo repito. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si tú quieres ser un joven sabio, si tú quieres ser un líder sabio, si tú quieres ser un esposo sabio, una esposa sabia, toma el consejo de otro. Me recuerdo en este minuto el caso de Noemí con Ruth. Noemí era la mujer que sabía. Noemí era la mujer de Dios que tenía toda la experiencia, la sabiduría. Y esta Ruth hacía todo lo que Noemí le decía. Noemí le decía todo lo que debía hacer en cuanto a voz y le dijo todo lo que tenía que hacer, y esta Ruth lo hizo tal cual como Noemí se lo dijo. Y esa Ruth se casó luego con Booz, el hombre del propósito de Dios. Qué lindo es cuando andamos en consejo. Dios nos respalda, Dios se agrada. Es sabiduría andar en consejo. Qué importante esta palabra. Mira esto, mira lo que dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Debemos admitir amonestación, debemos admitir las reprensiones que nos instruyen, debemos admitirlas, debemos tomarlas para nosotros. No actuemos como burladores, no actuemos como necios, como imprudentes. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué lindo cuando andamos en prudencia. Si tú quieres ser una persona prudente en tu proceder, en tu vida espiritual, empieza a tomar consejo de tu padre, de tu madre, de la gente de autoridad. Ve a tomar consejo. Proverbios 19:20, mira lo que dice. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué lindo. Esta es la palabra de Dios, hermano, hermana. Esta es la palabra de Dios cuando tenemos un corazón para aprender a tomar el consejo. Vuelvo y te leo este hermoso pasaje. Mira lo que dice. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Gloria a Dios. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá o prevalecerá. El consejo de Dios, la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios siempre prevalecerá. Aprendamos a escuchar, porque Dios habla a través de nuestras autoridades, porque Dios habla a través de los ancianos, porque Dios habla de la gente que tiene experiencia. Dios habla a través de ellos. Eres el anciano de días y habla a través de ellos. Debemos tener corazón para escuchar el consejo. Espero que estos pasajes que hemos leído ahora puedan ser un refrigerio para tu vida y puedan abrir tus ojos. Venga en ti ahora apercibimiento. Tú puedas estar apercibido espiritualmente. A ti te hablo, a ti hermana te hablo, para que puedas abrir tus ojos y no te dejes embaucar, no te dejes engañar por esta estrategia diabólica que el diablo viene a decirte. Tú puedes solo, tú puedes sola, tú ves lo que haces. No. Vayamos a preguntar a quienes saben más que nosotros. Vayamos a preguntar a gente que ya ha vivido más que nosotros. Es mi deber y también el tuyo de siempre estar mirando hacia arriba a gente, a personas, a ancianos, a ancianas que ya lo han pasado, a gente que ya ha vivido, a gente que ya tuvo ese camino recorrido y que pasó por eso una que otra vez. Admitamos el consejo, vayamos a prestar oído al consejo. Qué importante es tener estos oídos atentos al consejo. Espero que esta palabra pueda abrir tus ojos. Y espero que lo que hoy hemos compartido acá no sea una palabra vana. Llevemos esto al plano espiritual, a la iglesia.
Cuando la iglesia está tomando consejo de Cristo, cuando está escuchando la palabra de Cristo, esa iglesia va a prevalecer espiritualmente. La iglesia que no oye a Dios, la iglesia que no escucha la palabra de Dios, la iglesia que no está constantemente escuchando el mensaje, la palabra, el consejo de su palabra, esa iglesia tarde que temprano irá a la destrucción. Iglesia del Señor que me estás escuchando, ve, siéntate en tus reuniones a escuchar la palabra de Dios y vas a ver cómo tu vida espiritual va a estar firme. Tú vas a estar apercibido, vas a estar discerniendo las cosas espiritualmente, porque como dijimos al comienzo, la palabra de Dios produce en nosotros discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Es la palabra de Dios la que nos apercibe, la que nos activa espiritualmente nuestros sentidos espirituales. Es la palabra de Dios. Toma el consejo de otro, porque el consejo de otro va a provocar en ti, va a provocar discernimiento espiritual. A ti te va a dar discernimiento y sabiduría. Lo leímos. Proverbios dice que el consejo produce sabiduría en nosotros. Vamos a seguir compartiendo otras estrategias acerca del diablo que van contra nosotros. Esta es la primera de muchas que vamos a compartir. Compartimos ahí también un poco acerca de la falta de perdón, que también ahí el diablo toma ventaja en nuestra vida espiritual. Y hay muchas más. Y vamos a estar revelando aquí por la gracia de Dios estas estrategias diabólicas que van contra nosotros. Amén. Que esta palabra te bendiga y ojalá puedas también escuchar los siguientes mensajes que vamos a estar exponiendo acerca de las estrategias diabólicas contra nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.